desde aquí de nuestro nuevo set, que ya estuvimos transmitiendo la semana pasada. Y bueno, pues aquí tenemos la onda de que entramos a la cuestión de voces guturales, ritmos descalabrantes, totalmente desgajantes y desgarradores, y toda esa voz gutural que representa el death metal dentro del género metal, uno de los géneros más fuertes y más brutales que existen dentro de este género. Y Canchola, que está aquí del lado izquierdo, escuchando death metal también, pues ahí está Cancholita escuchando rock and roll. A ver, Canchola, dile algo a la banda. Bueno, estamos escuchando una banda que se llama Sinister. Super bandota. No, pues viene aconteciendo lo que es el death metal como en el 83 aproximadamente, con una banda que se llama Dead, bueno, se llamó Dead, pero antes se llamó Mantas. Y ellos sacaron unos demos que estaban opacados pues por la onda trash. Aquí tenemos también la historia y lo que viene siendo el recuento de los daños, porque se supone que Possessed, una banda que en su tiempo se consideró thrash metal, viene a ser para algunos el principio, el formador del estilo death metal dentro del género, y de hecho ellos sacan un demo llamado Dead by Metal, que viene siendo pues las principales raíces de lo que viene siendo death metal. Y bueno, pues una banda ya legendaria, con un Jess Becerra que quedó por allí en silla de ruedas y que aún así regresa en el 2007 para seguir haciendo ruido. Estas bandas con un disco llamado Seven Chords, que es uno de los discos más representantes dentro del género. Y bueno, pues ahí está la historia, entre comillas, cómo nace, ¿no? Mientras que el thrash se agarraba y se condicionaba a lo que viene siendo el punk metal, bueno, el punk realmente, y la combinación del metal, viene este estilo desgarrador, brutal, con unos tintes y unos cortes muy fuertes, una voz realmente gutural, que viene a darle a toda la estructura una nueva cara, porque entonces ahí sí entra totalmente el metal, o sea, es donde las bandas empiezan a ser realmente metal, ¿no es así? Pues sí, es que es como parte de la evolución musical, pues que no se alcanza a percibir en esos años, pero ya casi entrando a los 90 es cuando despunta, ya con Napalm Death, con Obituary, con Master, claro que ya con los antecesores, ¿no? Con Hellhammer, con Bathory, que fueron las primeras bandas que empezaron como a impulsar ese sonido, pues pues un poco más satánico a lo mejor, pues, pero más duro y más oscuro, pues. Porque ahí de repente se extiende también lo que viene siendo Black Death, y empiezan a haber unos subgéneros también dentro del mismo death metal, que ya de por sí es un subgénero dentro del metal. Entonces se empiezan a dividir todas estas tendencias, pero vámonos con esta banda que se llama Possessed. Vamos a escuchar, vamos a ver este video que se llama Seven Chords, exactamente del disco. Y vamos allá con Possessed y regresamos aquí al Foro de Cráneo, un nuevo foro para la banda.
Vive la experiencia del mayor festival de rock pesado de México. Hell and Heaven Metal Fest presenta el 19 de noviembre de 2011 en Calle 2 a la leyenda del metal, Megadeth. Acompañados de los pioneros del sonido thrash, Overkill. Los padres del metal industrial, Fear Factory. El ícono del rock gótico, Moonspell. La furia de los canadienses, Cataclysm. Los dioses teutones, Destruction. Desde Holanda, Mayan, con integrantes de Épica. Desde Noruega, el metal oscuro de Tristania. Los pioneros del crossover, Wehrmacht. La fiereza black metal de Dark Funeral y Vital Remains. Así como el metalcore de Within the Rings. Más de 50 bandas en 3 escenarios y 15 horas de metal ensordecedor te proporcionará la experiencia más espectacular de tu vida. Hell and Heaven Metal Fest, 19 de noviembre, Calle 2, boletos en Ticketmaster y Capital Rock. Como en casa. Esta banda llamada Possessed, que hizo después este tremendísimo disco que se llamó, lo checo, Days of Horror de 1987, producido nada menos y nada más por el tremendísimo Joe Satriani, uno de los virtuosos dentro del género del metal. Y bueno, estamos hablando de que el death metal es una de las corrientes más difíciles de tocar en cuanto a estructura musical se refiere, porque llevan muchos cambios, muchos cortes y muchos contratiempos. Es algo que los músicos difícilmente pueden tal vez capturar, porque dicen, bueno, pues es puro ruido. Pero en realidad, ya poniéndose a analizar la estructura musical de este género, realmente es muy difícil de tocarlo. Pues sí, es que más bien se basan en el ruido, pues en la cuestión de la distorsión, pues de la que de repente no se entiende, no se alcanza a percibir ni las letras a veces. Hay como una exageración, pues, de la distorsión de la voz, y eso hace, pues, que las nuevas generaciones haya una empatibilidad, pues, dentro de la sociedad, que también es agresiva y como que se complementa, ¿no? Es como una evolución de igual manera de la música, que es muy buena y que es muy técnica, pero a la vez muy agresiva. Entonces eso, como que hay una diversidad, pues, en la cuestión estética ya de percibir, pues, la música. En la cuestión del thrash, pues era más rápido, era como la onda de ser más rápido, de sonar duro, pero el death creo que ahí dio la pauta de ser más agresivo. De hecho, los tintes que maneja el death metal dentro de la música, pues ya lo decíamos, el thrash metal, mientras ellos combinaban algunos toques o algunas bandas, algunos toques muy punk, que daban otro tipo de estilo, estos vienen totalmente a ser lo que viene siendo la estructura musical. Bueno, de ahí se agrega una banda surgida más o menos por los mismos años, que es representativa, que ya estábamos hablando desde el principio, que se llamaba Mantas, y después esta banda se convierte en Death, una banda que con su primer disco llamado Scream Bloody Gore llega a la pauta y abrir los escenarios del death metal a nivel internacional, proyectando a estas bandas como las más firmes, las más fuertes y las más contundentes del estilo.
Pues sí, de ahí nace lo que sería el death grind, ¿no? O el grindcore, que sería un estilo todavía más acelerado y más, más radical en sus letras, que son más de la onda gore, pues hasta retomando la idea del cine gore, pues las escenas sangrientas, las ondas culturales, viscerales, todo ese rollo, ¿no? Por ese tiempo muchas bandas se enclaustraban dentro de lo que vienen siendo las líricas de lo que viene siendo la muerte después del holocausto nuclear. Entonces de ahí también se desprende después algunos discos como Spiritual Healing o a uno de mis favoritos personalmente de Death, que se llama Leprosy, con una de las mejores rolas y estructuras musicales dentro del death metal. Este cuate se da cuenta que tiene Chuck, el vocalista, que es el fundador y el realizador y proyector de esta banda, se da cuenta que tiene cáncer, entonces vive con cáncer durante mucho tiempo. Esto lleva a sus letras a la melancolía y lleva, por supuesto, a la destrucción y a entablar otros tópicos que solo cuando estás en un enfermo de muerte, sí, o ya para tocar ciertos puntos más allá, es cuando te entra otro tipo de lírica. Por lo tanto, él se vuelve parte de Death, no nada más en cuanto a sus letras y a su nombre, sino también a su estructura ya como un concepto real de muerte, ¿no? Pues sí, hablando como de ese tipo de cuestiones, también el de Deicide, decía que se iba a matar a los 33 años y se creó como así como un mito, pues, en los inicios del death metal por esa radicalidad, pues. O sea, como ese enfrentamiento a la muerte que de repente es muy común, pero a la mera hora ya cuando estás en la raya ya no es tan aceptable, pues ya lo ves como con otra visión. Sí, es otro concepto. Inclusive si ustedes ven, yo lo puedo decir, Cancho, si ustedes ven un video extraño de una manera normal y después un día están enfermos o pedos y se ponen a ver este video, el concepto de esta imagen que están capturando realmente entra al inconsciente de diferente manera. Parece que no, pero sí. Entras a un estado del subconsciente muy distinto y empiezas a ver las formas, las maneras o las imágenes de diferente manera. Entonces tocas otros perfiles, otras fibras diferentes a lo que realmente viene siendo el video o el concepto del video que te están emanando. Pues claro, es como el trastorno ya de lo que sería la realidad, pues así como habitual, y entrando a esa etapa creo que ya está todo más como que se engloba todo, pues es como estar en la guerra, pues, o sea, es como una muerte muy explosiva, pues con mucha adrenalina, pues. Entonces estas bandas como que retoman ese tipo de cosas, son como imágenes, pues, de lo que sería, pues, varios tipos de muerte, y es como el hambre misma, ¿no? En África, entonces cosas que son como torturadores, pues, de la vida, pues. Si vienen a tocar temas, por ejemplo, Glenn Benton, que supuestamente lleva o regresa al black metal o black and death a la escena metalera, toca estos tópicos supuestamente satánicos, se va a una gira. Eso se dice, yo no estaba ahí, yo no conozco bien qué onda, pero lo que se dice es que este tipo se va a Europa, hace unas tocadas por allá, empieza a decir que quiere morir a los 33 años, quiere hacer el suicidio, tiene 50 y todavía no está vivo. Señor Glenn Benton, por favor, cumpla con sus promesas. Ya se le pasó. Ya se le pasó, creo que está en horario fuera de tiempo, pero bueno, este tipo se dice que la Black Metal Mafia en una gira lo agarra, porque recordemos que este señor tiene una cruz invertida en la frente. Se habla de que él se la hizo, que él, bueno, hay muchas vertientes, pero una de los mitos o tabús, o no sé si sea cierto, es que lo agarra la Black Metal Mafia y lo sellan en una gira por mentiroso, y después la arremeten contra él y le dice: ¿sabe qué, señor Glenn Benton? Esto no es un juego, la Black Metal Mafia, o sea, la Black Metal real, Noruega, escena noruega satánica, somos gente verdadera, gente que sí adora y que sí hace sus ceremonias satánicas. Entonces ahí les vamos a dejar un recuerdito y le sellan supuestamente como animal de esa cruz en la frente. Pero al final de cuentas Deicide vende precisamente con el disco Deicide. No, Deicide.
vende miles y miles de discos, se vuelve una de las bandas más importantes dentro de la escena. Pero regresemos a Dead. Dead, bueno, al final de cuentas volvemos a recapitular, viene siendo pues la banda más representativa, pero es el que abre las puertas hacia la comercialización del género. Pues sí, es como hasta el nombre lo dan, o sea, da la pauta. Lo que pasa es que estaban buscando como un nombre, o sea, estaban buscando cómo ponerle nombre a un estilo donde pudiera representar el sonido. Entonces sale la banda con este nombre de Dead, y creo que le queda muy bien, pues, ¿no? al sonido que está representando en ese tiempo. Bueno, Chuck muere en el 2001 y ese es el motivo de la desbandada de esta banda, y algunos se supone o se cree que están tocando, yo no sé, están tocando creo que en Sadistic Intent, o no me acuerdo si son ellos, son los de Morbid Angel, algo así. Pero vamos con esta banda que se llama Dead, y vamos a escuchar esta rola ya de mucho tiempo y una de las más legendarias, Zombie Ritual, y regresamos al cráneo para seguir cotorreando del death metal. Vámonos. Are you guys ready for something old? We're gonna take you back a decade to Scream Bloody Gore. You guys remember that? That's good.
Thank you. Volvemos al cráneo, que nomás es cráneo. Por cierto, antes de que nos demanden. Y pues estamos escuchamos pues, a esta banda pues que es representativa pues del death metal. Y el death metal pues ha tenido varias etapas, pues así como así la primera generación, la segunda generación, pero también los suecos fueron como de la segunda generación de death metal que marcó el death como algo ya establecido en la sociedad, pues como Unleashed, Grave, Carnage, Entombed y entre otros, pues. Y estos suecos pues creo que le dan un estilo, pues así como, o sea, cada banda tenía su estilo, pues. Le viene a dar un toque personal, siempre las olas europeas siempre han sido una de las más distintivas por sus géneros, y aparte recuerden que por ejemplo para tocar death metal, algunos de ellos afinan en re o afinan en do para bajar la tonalidad de la música y empiezan a hacer sus cuadraturas sobre este contexto. Algunos que afinan en la, digo, eso es para cuestión de saber más o menos cómo se maneja el death metal en cuestión musical, sobre todo en cuerdas. Estas bandas compran cuerdas de las más gruesas, o hay quienes se compran guitarras de 7 cuerdas y eso hace sonar un poco más duro o más denso el estilo musical. Entonces le dan ese toque que no existía hasta ese momento, esa brutalidad que se estaba buscando dentro del género y que lleva a estas bandas europeas como Entombed, inclusive Therion también fue una de las bandas que ahora son sinfónicas, pero que en sus inicios tocaban un death metal brutal. O sea, yo recuerdo la primera producción de Therion, y fue una de las primeras, pues estaba muy duro ese Therion, era una banda muy fuerte y muy representativa dentro del death metal. Pues sí, ya después creo que se comercializó un poco, pues porque el death metal pues siempre ha sido algo más subterráneo, pues como es un sonido muy muy crudo, creo que no alcanza pues a tener pues una aceptación tan prolongada como lo sinfónico, lo que es un poco menos denso. Pero fíjate que se vuelve algo general, porque resulta ser que por ahí de los 90s estas bandas hacen su aparición no nada más en una cuestión radical dentro de la escena underground, sino que estas bandas son llevadas a MTV, son llevadas a un programa que por ese tiempo se llamaba Headbangers Ball, y ellos son los primeros que empiezan a pasar que Cemetery, que Entombed, que Benediction, que Obituary. Entonces empiezan a retomar todas estas bandas y las comercializan. Al final de cuentas entraron a un estado de comercialización. Claro que en ese tiempo Slayer, Metallica, Megadeth y todas esas bandas ya llenaban estadios, y esto bueno viene siendo la contraparte, porque el thrash metal ya llenaba estadios, y ellos iniciaban como inició en sus inicios todos los estilos musicales, en hoyos, en lugares así más pequeños. Y bueno, una de las bandas que no hay que dejar pasar por alto, que son muchas las bandas que son representativas de todo esto, pero Morbid Angel también, pues o sea, no es como del 86, 87 más o menos que sale la banda, pues. Y le dan, o sea, como que en ese tiempo era como reafirmar el sonido, o sea, hacer del sonido que floreciera para que después las otras bandas se anclaran en ese sonido y de ahí se basaran a hacer otras cosas. Ya por ahí también los de Napalm Death, pues ya del Carcass, también los ingleses de Carcass, de Napalm Death, ya estaban con la onda grande, o sea que inmediatamente en cuanto sale el death se extiende por todo el mundo. Sí, por ejemplo, se diversifica inmediatamente, o sea, no tarda mucho pues para empezar a mezclarse. Y Carcass ya empezaba a tocar esos temas de medicina, o sea, que pudieran caer dentro de la temática gore, donde ya se hablaba de destripación, tripas, yugulares, cáncer de mama,
cáncer de próstata. No, bueno, todo ese desmadre que salía ya en ese tiempo, entonces ya se hacía como que las tendencias empezaban a variar. Ya empezaba a sacarse en tendencias. Lo que hablábamos ya empezaba a aventar por todos lados los subgéneros y a salpicar la escena por todas partes del mundo, donde se llevaba pues lógicamente estos miles y miles y millones de discos que eran vendidos, ¿no? Pues sí, y claramente que el traje siempre tuvo como más audiencia, porque la voz todavía tenía una claridad pues al momento de cantar, o sea, todavía se entendía los cambios, había pues una ligereza pues, y el Death se mantuvo mucho tiempo al margen por lo mismo, pues porque creó una densidad, creo que demasiado oscura como para que rápidamente tuviera una aceptación, pues, porque desde el 83 al 90, o sea, se me hace mucho tiempo para que haya tenido todo ese tiempo para despuntar, pues. Sí. Y el thrash ya tenía un mercado, pues ya estaba bien afianzado. Que te digo, volvemos a lo mismo, al final de cuentas acaba el death metal en televisión, y tú sabes que todo lo que acaba en televisión abierta, y no es por envidia, que si nos gustaría estar bien, no nos merecen. Tenemos entonces ese rollo como muy underground, donde ya las televisoras internacionales de gran fuerza y disqueras también internacionales empiezan a hacer sellos independientes, bueno, empiezan a sellar a las bandas del death metal, que volvemos a decir, es un estilo realmente depurado en cuanto a brutalidad se refiere. Pero bueno, Tampa, Florida emite a la mayoría de la escena estadounidense dentro de este género y se vuelve la meca, la cuna de este género, y le da la fortaleza y la dimensión que debe tener Pues es que ahí florecieron muchas bandas, ¿no? Ahí creo que no Masacre, sino Massacre, que fue una de las bandas también de death metal, así como los de Morbid Angel, pues DSI, Cynic, Autopsy, fueron así como de las bandas creo que más auténticas, o sea, en su sonido, y más que le dieron pues un empuje real a lo que sería el death metal. Y fue como mi pedal floreció pues ahí, o sea, así como en Suecia, pues creo que Tampa fue así como un equilibrio pues de bandas que salieron a la par a florecer. Pues está Altar of Madness, de esta banda que se llama Morbid Angel, de la cual pues iremos a ver algún video por ahí, pero pues vámonos con esta banda Morbid Angel, y regresamos aquí ¿a dónde? Cráneo.
Hold on a second, Pete. Now I want to ask you people, did you come out here to fuck it up with us or what? Well, that's good because I want to see a little bit of movement. You gonna be with me? 2, 3, 4. Your competitor born on the battle with the sky. Something coming for you. Take a knock, warning drum. The latest thing now. I'm a suffering and thunder from the inside. You bring the death. Women in the living they can only die once. So let me wait for the maze. Lost in these eyes, endlessly. Regresamos en cráneo. Cráneo. Que es con eco. Bueno, aquí estás. Dead. Metal. A ver, échale cachola pues. Pues dentro del death metal hubo también, bueno, la diversificación de subgéneros. O sea, el death es como un género, se puede llamar como ya un género, y dentro del death salen los subgéneros, como que pues sale el brutal death metal, sale el death trash, sale el death grind, sale deathcore, y el death melódico también es melódico. Entonces se ve pues como una influencia pues musical. Es retomada por los músicos y la hacen pues ahora sí que un movimiento creo que bastante grande, mundial, porque ya de ahí se extendió a Perú, Argentina, México, El Salvador, a todo el mundo. O sea, claro, no había la tecnología, era el intercambio postal, que era la única vía para poder saber. Y de ahí salió pues Sepultura, ¿no? Así como un intercambio postal, que eran grupos pues que estaban muy aislados y creo que estaban como al margen y lejos de poder así como querer estar en la escena real, ¿no? Fíjate que es bien curioso que a pesar de la distancia que existe de Estados Unidos a América, allá a Brasil haya sido uno de los mayores exportadores del género dentro del género metal. No hablo nada más de thrash, del death metal, que por ese tiempo ya había caído en nuestras manos algo de Sarcófago, una banda que fue de las más brutales también a nivel internacional y de las más conocidas entre comillas, porque no ha perdido la distancia del underground a sus manos. Se habla de clasismos dentro del death metal, se habla de que, por ejemplo, un chico clase media alta escucha heavy metal, o más de un chico de clase alta, que es general la música, lo sabemos, pero estamos hablando de los grosos de clasismos. Se habla de que el thrash pues, es aquí clase media, pero se habla de que en el death metal se maneja mucha banda que está dentro de los suburbios más bajos. O sea, eso es lo que aparentemente la antropología dentro del metal nos hace saber, que supuestamente existen los clasismos dentro de los géneros.
Lo que sí es un hecho es que la gente que venimos tal vez de algunos barrios más humildes, sí nos llevamos y nos identificamos con esta brutalidad de música porque ha sido parte de la vida que hemos llevado y es parte de la complejidad con la que nos sentimos semejantes a, ¿no? Pues es que no es necesario escuchar death metal o escuchar heavy para poder sentir esa dolencia social, pues, o sea, lo que es los suburbios, las orillas de la ciudad. O sea, no es necesario escuchar eso para poder entender. O sea, eso es totalmente independiente. El hecho es que por medio de la música se pueden hacer compatibles nada más. O sea, es una identificación. Esto yo también lo creo así, pero la diferencia pues es que la mayoría supuestamente hay grupos de población. Lógicamente, tú sabes que, por ejemplo, gente que va a ver en el caso de México, gente que va a ver a Maná no va a ver a Chobni Burat, a eso me refiero. O sea, sí existe un clasismo de los géneros musicales. Entonces, dentro de estos géneros musicales también, igual como en el metal se dividen en subgéneros también estas clases. Y bueno, pues vamos a terminar yéndonos ya dentro del género. Regresaremos con algo de más death metal, profundizando ya ahora sí, no nada más la historia remembrada en algunas bandas, sino analizando ya, por ejemplo, la temática dentro del death metal, yéndonos y de ahí desplazándonos a temas como pueden ser a lo mejor la criminología o cuestiones de eso. No dejen de ver los próximos programas. Y bueno, Bere, una disculpa de Bere, no pudo presentarse por cuestiones de salud. No, por cuestiones de salud. Y ¿qué más? Pues vamos a tener que presentar la banda que iba a presentar Bere, una banda femenil estadounidense, por cierto, como debe de ser, porque al final de cuentas es parte de la cultura este género, porque son culturas creadas por estadounidenses y europeos. Y vámonos pues con esta banda que se llama Nuclear Death. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa de Cráneo. No se pierdan el Hell and Heaven, que va a estar en nuestra ciudad muy bueno, donde van a estar nada menos y nada más pequeñas banditas, amigos nuestros, por cierto, sí, que hemos tenido ahí en la casa cenando con nosotros. Por ejemplo, Dave Mustaine de Megadeth, que la otra vez fue a la casa, que le quería que le hicieras un trabajo de calabaza. Un cuadrillo y con cráneo, no sé qué onda. Luego Overkill, que es una banda ya legendaria, amigos también de pedas y de cotorreo. Pues Fear Factory, ¿quiénes son Fear Factory? Pues de Los Ángeles, ahí unos güeyes que andamos ahí cotorreando, pero... Luego que Moonspeed. ¿Quiénes son sus güeyes? No, chequen por ahí la página de Cráneo. Destruction, sí, no. Destruction, banda, esa sí es una banda. No, todas son buenas bandas. Todas son buenas bandas. It's being discussed. I'm going to have an enema right now. What's the mushy brain? Here we go. Ready? What? Self-made enema, part 1. You the fellow's mush. Oh, no. Oh, shit. It's
estamos en Cráneo para completar este cuadro. El buen Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, brother? Y bueno, un melómano ya de esto que viene siendo la música. ¿Por qué no vino tu brother? Yo creo que anda crudo. Anda bien crudo. Pues resulta ser que estábamos hablando algo del death metal. Estábamos hablando de los inicios, estábamos hablando de Possessed como una de las bandas principales de proyección, estábamos hablando de Death y de Morbid Angel, que son pues como que yo diría que tal vez, pues no sé qué pienses, a lo mejor los pilares dentro de este género. Sí, son de las bandas más importantes del género. Y bueno, pues ahorita estuvieron la semana pasada en la Ciudad de México. Tienen un nuevo disco que ha sido criticado un poco por los fans porque hicieron algunas fusiones de música electrónica y suena un poco diferente, no tan crudo como los inicios, pero digo, se lo respeta porque es una de las bandas que podremos decir que sentaron las bases del género. Sí, estábamos precisamente hablando de que ellos inician y bueno, a final de cuentas, por ejemplo, Possessed, a pesar de que se le llamaba thrash en su tiempo, fueron los iniciadores con un demo que se llamaba por ahí Dead by Metal, creo, y que le da la fortaleza a lo que viene siendo el género, ¿no? Sí, pues ellos tenían un tema que se llamaba así, Death Metal, ¿no? Y era, pues los que hacían más énfasis en el, bueno, podemos decir que al Death Metal como género se le puede describir un poco por las voces guturales, ¿no? Por los vocalistas con voces guturales, y digo, pues ese era uno de los que, vamos, de los grupos que sobresalieron mucho por esto, por tener unas voces muy Fíjate que hablando de eso, por ahí encontré datos aparentes de que a quien se le acusa ser fundador del género gutural es a tremendísimo vocal de Motorhead. No sé si sea cierto, sea factible esto. Bueno, Motorhead es heavy metal, pero podríamos decir que Motorhead era de los primeros grupos de heavy que vamos, no tener una voz así como muy fina, digo, más aguda, más potente como en Judas Priest o Iron Maiden, ¿no? Si lo Motorhead, Gwen Lemmy siempre tuvo esa voz aguardientosa, me parece que le digo, le entraba duro al whisky, le sigue tequila, le sigue no creo que se quiera retirar, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, Motorhead se distinguió porque fusionaba algunos elementos de la música punk, entonces era así como más rápido y la voz cultural de Lemmy. Seguía siendo un heavy metal, pero un heavy metal así como más sucio, más potente, ¿no? Entonces por eso podríamos decir, ¿no? Que a lo mejor, yo siento que sí fue inspiración, ¿no? Para los grupos que empezaban a meter voces acá ya culturales. Sí, estábamos viendo también, pues, y lo que hablábamos, Canchola y yo, sé que, por ejemplo, para tocar death metal, Hardware se consideraba dentro de death metal. Sí, death metal, porque digo, era lo que nos gustaba. Aquí en Guadalajara pegó muy fuerte lo que fue la onda de thrash, speed, y a nosotros como nos gustaba también, digo, darle el siguiente paso, podemos decir, nos gustaban mucho las bandas de death metal, y podemos decir que sí estaba dentro del death metal porque la voz siempre fue gutural. Sí, y bueno, hablábamos que para tocar death metal por ahí se tenían que usar cuerdas mucho más gruesas y bajar los tonos, o sea, no se afinaba en la, se afinaba en do, se afinaba en re, sí, para que esto sonara más denso dentro del género, ¿no? Y diera otro matiz. Al final te cuentas dando una proyección distinta al metal. Hablábamos de que el thrash metal con tintes de punk que se realizaba, pues era una fusión del metal con el punk, y que de alguna manera llevaba al crossover, ¿no? Pero no dejaba de tener ese tinte punketo del thrash metal. Por ejemplo, lo podemos notar mucho en bandas como Anthrax, que por ahí Antisocial o ese tipo de rolas eran las que proyectaban. Pero el death metal vino a dar la brutalidad real al metal. ¿O no es así? Sí, podemos decir que vamos, se fueron por dos vertientes, como tú bien comentas. El thrash de pronto se fusionó más con el punk que el hardcore, y dio a luz al crossover con bandas como DRI, como Wehrmacht, Critic Slaughter. O sea, que eran agrupaciones que fusionaban más los elementos del punk, la temática del punk, algunos sonidos, y el death metal se fue por la otra vertiente de afinar más bajo, que fueran sonidos como más fuertes, la voz más cultural, y también con temáticas un poco más oscuras, ¿no? Que sí, guerra, muerte, etcétera, ¿no? Entonces así como que partieron para lados diferentes, ¿no? Hicieron un parteaguas de esto al final de cuentas, y bueno, estábamos hablando también de la otra ola inglesa,
la ola europea, donde ya entra Autopsy, entra Entombed, entra que todo lo que vino a generar pues la banda, sobre todo grupos suecos, ¿no? Que vienen a dar otro estilo también dentro del metal, porque sabemos que los europeos tienen ese toque distintivo entre el americano y el músico europeo. Entonces, si tú consideras, aquí entre nos, consideras que el death metal, pues, sí es también, porque estamos hablando precisamente de eso, es una cuestión de clasismos también, o sea, sociales, estamos hablando de una cuestión social, donde ya tal vez el que vivió en un lugar más marginado se siente más identificado que tal vez una clase media alta, que de repente se entiende mucho por Bon Jovi o en ese tiempo. Bueno, o sea, digo, yo no ¿cómo te diré? Lo remitiría específicamente al death metal, sino al heavy metal en general. El heavy metal, podemos decir que surgió con mucha fuerza en ciudades industriales, por ejemplo en Birmingham, en Inglaterra. Ahí empezó, bandas como Black Sabbath, que tuvieron un auge así como muy fuerte, porque era una música que tenía como más repercusión entre las clases trabajadoras, que siempre lo ha sido, ¿no? O sea, de pronto sí, ya hay, podemos decir, grupos más fresas, con miembros de familias más acomodadas, pero el heavy metal siempre fue así como para la clase media, la clase trabajadora, ¿no? Podemos decir también, por ejemplo, un ejemplo, para no ir tan lejos en nuestro país, o sea, hay muchísimos grupos de heavy, de metal, por ejemplo en Monterrey, ¿no? En Monterrey, que es una ciudad más industrial y había más éxito con conciertos y festivales, etc. Pero siempre el heavy metal podemos decir que ha sido más para la clase trabajadora. Por aquí recordemos algunas bandas nacionales, a ver si me puedes ayudar con eso. Del death metal, Cenotaph. Sí, podemos decir, Tormentor, que después fueron los... Tormentor fue después que cambiaron de nombre. ¿No eran los Shock Blood? No, Tormentor fueron los Cenotaph, sí. Y bueno, ¿qué otras bandas podemos? Requiem Flesh, muy buena. Excelente banda de Irapuato. Mortuary de Monterrey, excelente banda. Noctambulism también. Deadly Dark también de Monterrey. Una ola muy fuerte. Yo siento que empezó en México el heavy metal, tuvo su fuerza cuando surgió en México. El thrash metal fue un poco más tímido el surgimiento, pero cuando fue el boom del death metal, siento fue cuando se fusionó, se unió realmente una escena a nivel nacional, porque había bandas de death metal en Monterrey, en Guanajuato, en Durango, lógicamente en Ciudad de México, aquí en Guadalajara. Se hizo como una escena más saludable y se hacían giras, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de un festival que se llamaba Brutal Fest, que se hacía en la Ciudad de México. Y eran puras bandas nacionales, o sea, bandas que iban desde Yucatán hasta Monterrey y confluían aquí en este festival en la Ciudad de México, y ese festival reunía hasta 3,000-4,000 personas para ver bandas nacionales, o sea, era una escena muy, muy potente. Excelente, bueno, pues nos vamos entonces con los videos, vámonos con Nuclear Death. Y nos estamos viendo, nos retiramos. Vas a anunciar, nosotros, pero tenemos Hell and Heaven, que va a ser el próximo 19 de noviembre. Está Megadeth, Overkill, Fear Factory, Moonspell, Catalyst, Destruction, Mayan, Tristania, Dark Funeral por los productos Black Metal, Battle Remains, Lizzy Borden, Here Comes the Kraken, y excelentes bandas nacionales como Transmetal, Nets, Hardware, Voltax, Scorcho, Maligno en Monterrey, Wrecker, Mystica Girls, Split Heaven y otras 40 bandas más. Por ahí pueden ver el flyer y podemos arreglar unas playeras, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, que se comunique por ahí al Cráneo en el Face. Pues ahí van a estar. ¿Cuántas playeras traemos? Tenemos 3 playeritas del evento Hell and Heaven, que yo ya tengo la mía. Y bueno, están chidas. ¿Una preguntita? Sí, una pregunta, estaría chido. ¿Cuál sería bueno? Pues a ver, que nos nombren el primer demo de Morbid Angel. Ese es el primer demo con el año, ahí lo pueden encontrar en internet, no será difícil, pero el primer demo de Morbid Angel, si lo pueden postear ahí, tal vez se puede aportar ahí una foto y con los datos de este demo, se van a llevar su playera, ¿no? Los primeros 3. Pues ahí está, y nosotros nos tenemos que ir porque vamos a la radio. Ahí los Beatles.